a empezar a grabar y vamos a mostrar el PowerPoint. Ya estuvimos 10 minutos ahí rellenando para que ingresara el mayor porcentaje de estudiantes y quedamos en 45 porque entró el inspector a pasar lista. Así que eso alcanzamos a rellenar antes de comenzar la clase. Y vamos a poner aquí, compartir sonido. Ya listo. Ya. Entonces, ¿cierto? Siguiendo con la temática de la unidad que estamos trabajando sobre la ausencia, ¿cierto? El exilio, la migración y la identidad, que tiene que ver con la narrativa, ¿cierto? Y sobre todo, narrativa latinoamericana, ¿cierto? Que hablan sobre estas temáticas. Y esta clase, perdón, la clase anterior hemos trabajado, ¿cierto? Sobre todo la inferencia, ¿ya? Y las visiones de sociedad. Las visiones de sociedad, las visiones de mundo, los conflictos, ¿cierto? Hemos trabajado en eso. ¿Y cómo lo podemos identificar? Ya que, por ejemplo, si yo digo visión de sociedad, esto no me va a salir explícito en un texto, ¿cierto? Si yo dijera, ¿cuál es la visión de sociedad de cómo vamos a operar chocolate? No, no la tenemos explícita, ¿cierto? Sino que tenemos que inferirla. A partir de nuestra lectura tenemos que trabajar con eso, a la inferencia. Ya, y que son preguntas de este tipo las que vamos a trabajar. Por ende, el objetivo de esta clase es inferir la visión de la naturaleza americana que se plantea en un cuento latinoamericano moderno, ya que esta es una característica que tiene ya en demasía la literatura latinoamericana, ¿cierto? De que uno está exponiendo no solo conflictos internos que nos están sucediendo a nosotros, yo como latinoamericano, ¿cierto? Como proveniente de este continente o en este país, ¿ya? No es algo que solo me afecte a mí. Expongo, ¿cierto? Mis conflictos interiores, lo que sucede en mi entorno, y también expongo cómo es mi entorno social y mi entorno, podríamos decir, de la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, hay escritores que hablan sobre la selva, empiezan a hablar de eso. Tenemos escritores que escriben los cuentos de la selva o escriben cuentos de amor, locura y muerte y también exponen cómo es en la selva, la pampa, ¿ya? Empezamos a ver en Argentina donde exponen la pampa. No sé si alguna vez vieron una teleserie que se llama Doña Bárbara, una mexicana. La daban harto y como que los papás eran muy fan de esa. ¿Ya? Y también es como eso está basado en un libro que se llama Doña Bárbara, ya de un autor mexicano. Y también así como expone todo ahí, cómo es la cultura mexicana, los charros, y ahí vemos como un concepto que se llama civilización versus barbarie, ya que es muy importante en la época, cómo vemos cómo la civilización quiere domesticar, ¿cierto?, a este americano salvaje, ¿ya? Que es como algo que se trabajaba mucho en esa época, ¿ya? Son conceptos y cuestionamientos que solo empiezan a aparecer aquí en latinoamericano. Son, son conceptos y conflictos latinoamericanos por excepción, ¿ya? A nosotros eran los que nos sucedían este tipo de cosas. A nosotros era que quería venir esta civilización, este siglo XXI, ¿cierto? A este siglo de las luces, a apoderarse de nosotros porque nosotros éramos como salvajes. Hasta, no sé si a veces ustedes, como que en un momento se pusieron muy de moda estas reacciones de estadounidenses o de europeos que le hablaban de, oye, yo vivo en Chile, ¿y qué es Chile? ¿Eso dónde está? O piensan ellos que nosotros casi andamos en paños menores caminando, ¿cierto? Que no tenemos ni internet ni nada, porque como que cero conciencia de su entorno, ¿ya? Entonces ahí vamos a trabajar entonces uno de estos conflictos. Describir, ¿cierto? Porque el objetivo nos dice inferir la visión de la naturaleza americana. Dígame, inspector. Perdona que te moleste, profe. Danitza Valenzuela, ¿de qué curso es?
por favor, algún compañero. Hola, Danitza. ¿Danitza? ¿Alguien conoce? ¿Sabe quién es? A lo mejor no se cambia el nombre y el nombre de la mamá. Profesor, es la Almendra Méndez. La Almendra Méndez, listo. Gracias, profe. Ya. Disculpe. Ya. Ya, entonces como el objetivo nos dice inferir la visión de la naturaleza que se plantea en un cuento latinoamericano, ¿cierto? Hemos trabajado con esta habilidad que es inferir, ¿cierto? Vamos a inferir qué es la visión. No está explícita, sino que tenemos que inferirlo. Pero para hacerlo tenemos que describir, ¿cierto? Describir el entorno, empezar a escribir esto, desarrollarlo, ¿ya? No es solo identificar, ¿ya? Porque si yo les pido a usted identificar, usted me escribe, ¿cierto? Tal cual, puede sacar una cita, ¿cierto? Un texto y me lo escribe, ¿ya? Eso es identificar. Pero si yo les pido inferir la visión de la naturaleza, claramente estoy esperando que ustedes me describan esta visión de naturaleza, que la desarrollen, ¿ya? Eso me pide. Entonces, por ende, describir significa explicar, ¿cierto? ¿Ya? De manera detallada y ordenada cómo son las personas, cómo son los animales, por ejemplo, los lugares, los objetos, etcétera. ¿Ya? La descripción sirve para, sobre todo, para ambientar la acción y crear una que haga más creíble los hechos que se narran. ¿Ya? Por eso a veces tenemos en textos como que son demasiado descriptivos, que nos explican todo, como que uno va leyendo y el personaje se va desarrollando, por ejemplo, en un bosque o en la selva, y explican así como con lujo de detalle cada descripción de espacio, ya para que nosotros vayamos ingresando a esta lectura y nos vayamos imaginando lo que está sucediendo, ¿ya? Y por ejemplo, entonces, si yo les pido a ustedes que me describan, ¿ya? Que infieran esto y me lo describan, ustedes tienen que explicarlo detalladamente, tienen que desarrollar esas ideas, ¿ya? La actividad que van a realizar hoy día, que va a estar disponible desde hoy hasta el miércoles, de Como Agua para Chocolate, van a trabajar esta habilidad, ¿ya? Van a trabajar la inferencia y van a trabajar la descripción. Eso es lo que pido en la actividad para obtener las 5 décimas. Ya. Para partir entonces vamos a observar las siguientes imágenes y me van a responder lo siguiente. Si vemos estas imágenes aquí, ¿cierto? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Cuál será la perspectiva social que podemos observar en estas imágenes? ¿Cuál será? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué me está exponiendo? Personas trabajando de manera dura. Ya, perfecto, Jeremy, sí, ¿cierto? Estamos viendo aquí todos estos trabajadores, ¿cierto? Esfuerzo, me dice el Vicente, trabajo mal pagado también, sí, ahí podríamos... Vemos aquí, es cierto, a puro obrero nomás, ¿cierto? Hay gente aquí, obrero, del proletariado trabajando, ¿ya? Trabajando la tierra. Aquí podemos observar que están aquí con cascos trabajando, que es cierto, es las minas. Acá abajo podemos ver, ahí como dice el Tomás, pobreza. Aquí, miren, podríamos decir ahí entre comillas, Guatapelay trabajando, cero medidas de seguridad también. Acá, por ejemplo, en esta imagen. Aquí son muy parecidas a las imágenes que vimos cuando estábamos trabajando, ¿cierto? El libro de Santa María de las Flores Negras, que la gente estaba en una situación paupérrima, ¿cierto? ¿Y qué pistas entonces me ayudan a observar, por ejemplo, esto? Trabajo mal pagado, la pobreza, la miseria. Ahí el Vicente me dice la suciedad. Sí, cierto, aquí tenemos estas imágenes de la suciedad, ¿cierto? Y como vemos, trabajo, como ustedes mismos dicen, de esfuerzo, ¿cierto? De esfuerzo físico, ¿ya? Cero condiciones laborales, me dice el Tomás también. Perfecto, Tomás. Podemos también estas pistas que están dando estas imágenes de la sociedad, la ropa que utilizan, ¿cierto? ¿Cuál es el tipo de trabajo que están haciendo? ¿Qué es trabajo más físico, ¿cierto? Y por eso también nos damos cuenta que
es el obrero, ¿cierto? El proletariado que está trabajando. Ya no están trabajando en este trabajo físico otro tipo de profesiones, por ejemplo. Ya, entonces, eso es lo que, donde va enfocado hoy día la clase del día de hoy a este trabajador, ¿cierto? Y esto es lo que más se expone en lo que es la literatura latinoamericana también. Ya, la visión, ¿cierto? La visión es una idea o un conjunto de ideas, ya que tiene una persona o una cultura determinada en una época, ¿cierto? Esta idea explica las costumbres, las formas de ser, las creencias que un pueblo puede tener, ¿ya? Y estas también son inferencias. A partir de la de lectura, nosotros vamos identificando estas costumbres, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en Como agua para chocolate, lo que están avanzando. ¿Qué costumbre se ve evidente, por ejemplo, en esa lectura? ¿Qué tipo de costumbres podemos ver? Quitarse los maridos, me dice el Vicente. Ya, una costumbre de la época como quitarse los maridos. Ya, pero aparte de eso, ¿qué costumbres podemos? No casarse con quien uno quiera, usar recetas, dice el Jeremy. Sí, mire, por ejemplo, vamos a eso como no casarse con quien uno quiera. Y ahí tenemos que, más que nada, tenemos una tradición, ¿cierto? Que era como una tradición familiar. Ahí enfocado, ¿ya? Ahí estamos evidenciando una tradición familiar, que estaban hablando de que es cierto que la hija menor tenía que cuidar a la mamá y que no tenía derecho a casarse hasta que la mamá muriera. Y es una tradición familiar. Ahí estamos viendo tradiciones, ideales. Obligar a su hija a no casarse y que cuida a su madre hasta la muerte, perfecto, eso. Las recetas, no hay nada. Eso es lo que, sobre todo, también una de las cosas que nos muestra el libro, que nos entrega, que nos dice que no los que leyeron y los que han visto también la película, se ve que detrás de la tita siempre hay tradiciones, hay cultura, identidad cultural, ¿ya? Porque estas recetas han pasado de familia en familia, ¿ya? Y es como ¿cierto? Son tradiciones que se van pasando de generación en generación y ahí tenemos estas recetas. Todo esto, por eso ya nos va explicando también y les deja ese libro de recetas. Es identidad cultural, ¿ya? Ah, gracias Vicente. Ya, la menor debe ser él o la menor debe ser padre y madre de la madre cuando sea viejita. Los padres deciden con quién te casabas también. Ahí tenemos otra tradición, ¿ya? Que menos mal que se ha perdido con el tiempo, pero que todavía hay algunas culturas también, ¿cierto? Que todavía ejercen este poder, ¿cierto? El poder como considerar, ¿cierto? A tu hijo o hija, ¿cierto? A tu hija como un bien, como una cosa, como algo que yo puedo jugar y decir, ya tú te vas a casar con esta persona, porque a mí me conviene, o nos conviene como familia, ¿cierto? Entonces, como que eso también, y todavía sucede en algunos países, ¿cierto? Que considero a mi hija, por ejemplo, como un bien común, y por eso voy a decidir con quién se va a casar. Y se ve hasta, por ejemplo, hasta en Los Simpsons, ahí tenemos ¿cómo se llama? El Apus, que también salía en Los Simpsons, el Apus también en esa cultura, ellos desde chicos ya tenían decidido con quién se casaban todos los hijos. Ya, continuemos. Dice, la sociedad latinoamericana, esto es muy importante. Una de las características de la sociedad latinoamericana, ya, y de la escritura que nos hace tan distintos a otro tipo de escritura, y por eso nosotros se nos denomina, cuando empiezan todo este boom de escritores latinoamericanos, todas estas formas nuevas de escribir, de escribir y describir el entorno, ya esta corriente se le llama realista, ¿ya?
porque asume parte del cuento latinoamericano, porque aquí aparece el cuento latinoamericano por excelencia, y su función para representar problemáticas, costumbres y épocas de la historia cultural en la América Latina, ¿ya? Por eso aparece mucho, por ejemplo, ese cuento que trabajamos, que vimos en la prueba de la unidad 0, de esta señora, de que algo malo va a pasar, ¿ya? Muy característico de la época, y esto aparece en Latinoamérica. Nosotros empezamos con este cuento latinoamericano, este cuento por excepción, un cuento o algo pequeño que demostrara las costumbres, las problemáticas, ¿ya? Todo esto y esto se exponía en pequeños cuentos, ¿ya? Y de un carácter completamente realista, exponer la cruda realidad de lo que está sucediendo en Latinoamérica, ¿ya? Otra forma era señalar la lucha del poderoso contra el desposeído, ¿ya? Del dueño de la tierra contra el peón, ¿ya? Exponer esta lucha de clase, ¿ya? Se muestra la realidad del continente y lo que vive su gente, la gente del pueblo, ¿ya? La mano obrera y trabajadora, porque antes no se escribía de eso tampoco. ¿Qué valía la pena escribir de eso? ¿Para qué? Si todo lo que antes, si ustedes pueden, vamos atrás a rememorar, y por ejemplo tenemos Romeo y Julieta, y que retratar el amor, ¿cierto? De dos adolescentes que son igual de familia acomodada. Todas las narraciones anteriores a eso estaban trabajando en personas de familia acomodada, con algunos enfoques distintos. Por ejemplo, el año pasado que trabajamos con el romanticismo, ¿ya? Mostrando la libertad, pero siempre esta libertad está enfocada en algunos tipos de personajes, ¿ya? No en el pueblo, ¿ya? Entonces, esto se caracteriza por mostrar el pueblo, pero este pueblo latinoamericano, este pueblo que sufre, este pueblo que se da cuenta de que es solo un obrero, es un peón, necesita exponer lo que está sucediendo. Por eso los autores se comprometen con su realidad, y la literatura se convierte en una denuncia, ¿ya? La literatura denuncia la injusticia, denuncia la explotación, denuncia la violencia. Por eso es un boom. En este momento me parece el boom latinoamericano. Y el boom es una onomatopeya, ¿cierto? Es decir, el sonido de una bala. ¡Pum! ¿Ya? La palabra es una bala, la palabra es un arma, ¿ya? Entonces ellos denuncian la injusticia, explotación y la violencia de los grupos menos favorecidos. Se les llama realistas debido a que en sus cuentos son fieles a mostrar la realidad de sus países. Y eso es algo que vamos a contrarrestar después el día jueves. Ya el jueves, cuando trabajemos, ¿cierto? Con este libro de Como agua para chocolate, y nos vamos a dar cuenta que sí, ¿cierto? Expone la realidad, es realista, pero tiene otras variantes, ya que también son exclusivas de Latinoamérica. Ya, entonces la habilidad que hoy día vamos a trabajar se llama describir, ¿cierto? Y la habilidad, ya que nosotros ya trabajamos la semana pasada con el inferir. Ya aprendimos a inferir, a darnos cuenta cuáles eran estas pistas. Ahora necesitamos describir. Ya esta habilidad consiste en inferir la visión de la naturaleza americana que se plantea en un cuento latinoamericano moderno. Y el procedimiento es el siguiente. Primero, ¿cierto? Identifico lo que me están preguntando. ¿Qué me preguntan? ¿Cómo voy a responder? Luego leo el texto, ¿cierto? Para saber en qué me debo fijar. Luego tengo que identificar cuál es el espacio físico descrito en el relato, es decir, aquellas alusiones directas al lugar, ¿cierto? Los elementos que lo constituyen. 4. ¿Qué dice el personaje acerca de ese espacio? Y ahí uno tiene que localizar expresiones directas. Disculpa. Directas de los personajes o expresiones del narrador en relación al espacio físico y cómo se interpretan estas expresiones. 5. ¿Qué acciones realiza en este espacio, ¿cierto? En este personaje, ¿qué realiza dentro de este espacio? 6. ¿Qué siente el personaje cuando se relaciona con el espacio? ¿Ya? Y 7. Recoger estas pistas y establecer una conclusión. Ya, entonces vamos a leer un texto que es de Horacio Quiroga, y la pregunta es, ¿qué visión de sociedad presenta en el cuento?
Entonces, eso vamos a identificar cuál es la visión de sociedad. ¿Ya? ¿Qué me están preguntando entonces? Que debo inferir la visión descrita, ¿cierto?, en el texto y empezar a describir qué es. Horacio Quiroga, ¿cierto?, que es de quien vamos a leer el texto que se llama El peón de Horacio Quiroga, es un escritor uruguayo, fue un cuentista, dramaturgo y poeta, el padre del cuento latinoamericano. Ya fue uno de los maestros del cuento latinoamericano de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, ya como enemiga de las circunstancias del ser humano, ¿no? Un excelente escritor, si ustedes pueden leer algunos de los cuentos de Amor, Locura y Muerte, ya excelente, maravilloso. Entonces, este es el texto que vamos a analizar, que se llama El peón de Horacio Quiroga. Una tarde, en Misiones, acababa de almorzar cuando sonó el cencerro del portoncito. Salí afuera y vi detenido a un hombre joven, con el sombrero en una mano y una valija en la otra. Hacía 40 grados fácilmente, que sobre la cabeza crespa de mi hombre obraba como 60. Lo hice pasar, y el hombre avanzó sonriendo y mirando con curiosidad la copa de mis mandarinos de 5 metros de diámetro, que, dicho sea de paso, son el orgullo de la región y el mío. Le pregunté qué quería, y me respondió que buscaba trabajo. Entonces lo miré con más atención. Para peón, estaba absurdamente vestido. La valija desde luego de suela y con lujo de correas, luego su traje de cordero marrón sin una mancha. Por fin las botas, y no botas de obraje, sino artículo de primera calidad. Y sobre todo esto, el aire elegante, sonriente y seguro de mi hombre. Peón, Para todo trabajo, me respondió alegre. Me sé tirar de hacha y de azada. Mañana empiezo. De 10 peones que van a buscar trabajo a Misiones, solo uno comienza enseguida. Y es el que realmente está satisfecho de las condiciones estipuladas. Los que aplazan la tarea para el día siguiente, por grandes que fueren sus promesas, no vuelven más. Pero mi hombre era de una pasta demasiado singular para ser incluido en el catálogo normal del menú. Y de aquí mis esperanzas. Efectivamente, el día siguiente, de madrugada aún, apareció, restregándose las manos desde el portón. Ahora sí cumplo. ¿Qué es para hacer? Le encomendé que me continuara un pozo en piedra arenisca que había comenzado yo, y que alcanzaba apenas a 3 metros de hondura. El hombre bajó, muy satisfecho del trabajo, y durante largo rato oí de golpes sordos del pico y los silbidos del pocero. A mediodía llovió, y el agua arrastró un poco de tierra al fondo. Rato después sentía de nuevo los silbidos de mi hombre, pero el pico no marchaba bien. Me asomé a ver qué pasaba, y vi a Libera, así se llamaba, estudiando concienzudamente la trayectoria de cada picazo, pero que las salpicaduras del barro no alcanzaran su pantalón. El muchacho levantó la cabeza y me miró un momento con detención, como si quisiera darse bien cuenta de mi fisonomía. Enseguida se echó a reír, doblándose de nuevo sobre el pico. Está bueno, murmuró. Ficabón. Me alejé para no romper con aquel peón absurdo como no había visto otro. Pero cuando estaba apenas a 10 pasos, oí su voz que me llegaba desde abajo. Ja, 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 ja. Esto sí que estaba bueno, oh patrón. Entao me voy a ensuciar por mi ropa para hacer este pozo condenado. Ahí está el pozo, señaló, para que yo no dudara de su existencia. Condenado, no trabajo más allá. O pozo que se fizó, ¿no sabes hacer para tu pozo usted? Muy angosto. ¿Qué hacemos ahora, patrón? Y se acordó en la mesa a mirarme. Pero yo persistía en mi debilidad por el hombre. Lo mandé al pueblo a comprar un machete. Esto sí que estaba un lindo colín. Ahora voy a tener para mi machete macanudo. Y salió feliz como si el machete fuera realmente para él.
Por el camino quemante, el sombrero en una mano y mirando a uno y a otro lado las copas de los árboles con los labios estirados como silbase, aunque no silbaba, iba mi hombre a buscar el machete, de casa al pueblo a media legua. Antes de la hora distinguí a lo lejos a Olivera, que volvía despacio entretenido en hacer rayas en el camino con su herramienta. Pero lo más sorprendente de mi peón es que después de trabajo y trabajo, como no he visto a nadie hacerlo. Ya. Entonces, vamos a comenzar y dice cuál es el espacio descrito en el relato, ¿cierto? Y aquí yo destaqué todos los espacios físicos que están descritos en el relato. Y ahí podemos ver que es un lugar llamado Misiones, ¿cierto? Que era muy caluroso porque hacía más de 40 grados, ¿cierto? Que nos habla acá arriba. Y que habían unos mandarinos grandes, ¿cierto? Unos árboles de naranja, de mandarina, y un lugar a media legua del pueblo, ¿cierto? Que salía al final, que quedaba media legua cuando el peón, ¿cierto? Iba a comprar este machete. 4 dice, ¿qué dice el personaje acerca de este espacio, ¿cierto? El personaje nos dice que está siempre sonriendo, ¿cierto? Y mirando con curiosidad la copa de mis mandarinos, de 5 metros de diámetro, que dice, o sea, de paso son el orgullo de la región y el mío. Entonces se puede inferir que es un lugar agradable para este trabajador, ¿cierto? Luego dice qué acciones realiza en este espacio, ¿cierto? Busca trabajo, continúa el trabajo de un pozo, ¿cierto? Cava un pozo, va a comprar al pueblo y trabaja sin descanso. Porque ahí teníamos aquí abajo que trabaja sin descanso. Y 6, el personaje frente al espacio, ¿cómo se siente, cierto? Y aquí tenemos que dice, siempre está sonriendo, ¿cierto? Que es lo que habíamos destacado anteriormente. Y finalmente 7 dice, ¿qué visión de sociedad presenta el cuento? Es un trabajador que rompe con el estereotipo que existe de un peón, ¿cierto? Porque parte la narrativa contándonos que todos los peones suelen, de ahí de nacimiento, de donde están hablando en el texto, no van a trabajar al día siguiente, ¿cierto? Si no le gustan las condiciones no aparece, uno de cada 10, ¿cierto? Y además este trabajador usa ropa elegante, no le gusta ensuciarse y está contento en su trabajo, ¿cierto? Rompe con este estereotipo y disfruta del lugar y de lo que debe hacer. Ya. Entonces, ¿cuál es la actividad de esta clase? La actividad de esta clase es aplicar, ¿cierto?, lo aprendido. Ojalá ustedes utilicen, ¿cierto?, estos pasos que describan los espacios, los ambientes, cómo se sienten estos personajes dentro, ya para identificar estas visiones de mundo. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a trabajar, ¿cierto?, en este texto del libro de lectura complementaria de Como agua para chocolate, ¿ya? Que va a quedar disponible, como yo le había mencionado, un cuestionario online que va a estar disponible desde el lunes hasta el miércoles para que ustedes lo respondan. Porque, ¿cierto?, el viernes 7 de mayo, recordar, ¿cierto?, que tienen la lectura de Como agua para chocolate de Laura Esquivel. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda, consulta? ¿No? No. Ya, gracias. Vamos entonces a observar, como yo ya les había dicho, que para poder hacer esta tarea, ustedes todos tienen que estar, y les mandé el link nuevamente de Classroom, tienen que estar todos agregados. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ya, yo la puse fecha de entrega hasta el miércoles, sí, a las 3 clases, ya listo. Vamos a crear esta tarea. Entonces ahora voy a dejar disponible la tarea, ya, y ustedes van a poder continuar haciendo esta actividad entrando a este formulario que yo les había mostrado, ya. Tienen que agregar su dirección de correo electrónico, porque así yo voy a poder observar si el correo electrónico es consecuente con su nombre y apellido, el curso, y ahí van a poder ir a la siguiente donde vienen las preguntas. Y ahí les va a salir como cuestionario online. Cualquier cosa me mandan un correo y me preguntan en el caso de que no se les diera ya, pero igual hice varias pruebas el fin de semana para trabajar esto, ya como se veía, y ahí me cuenten, ¿ya?
Voy a dejar de compartir. Ya, ahí está. ¿Preguntas, dudas, consultas? No, 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 no. Ya. Entonces los dejo, avancen, ya chiquillos, avancen con su lectura, vayan terminando, vayan finalizando. La actividad es súper fácil, tiene un video también, pero sí va a trabajar eso de que ustedes tienen que identificar el conflicto de la historia, tienen que identificar, ¿cierto?, qué sienten los personajes y cuál es la visión de sociedad, ya que es lo que hemos estado trabajando en estas últimas clases, lo van a tener que hacer con el libro de cómo vamos a hacer chocolate, ¿ya? Un correo que tiene nada que ver con mi nombre. Ah, ya, Camila. Pero en el, ¿cómo se llama? Yo tengo el listado de los correos. Camila y Sam. Ya tiene como, en el listado de que nosotros tenemos en la base de datos del colegio, ya ahí sale su correo. Entonces yo igual puedo revisar, eso es, de que en el caso de que no concordase con ese correo. Así que no se preocupe. Pero trata igual en las actividades de que me ponga ahí como a veces las tareas de los cuadernos, me va a poner el nombre. ¿Ya? Pero ahí cuando te empiezo a revisar y me dé cuenta, ahí voy a darme cuenta quiénes son los que no tienen un correo que sea como acuerdo. Eso, que estén muy bien, cuídense mucho, que les vaya muy bien en matemáticas. Ya, chau, chau, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. No,